eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Amén. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su misericordia. Te alabamos, Señor, le bendecimos, Padre. Usted es poderoso. Esta es su palabra, la que hemos leído. Y solamente usted puede ayudarnos, Señor, a tener el discernimiento de su palabra y poder entender su palabra y poder explicar su palabra y poder ser llenos por su palabra, Señor. Yo le pido, Padre, que esta palabra bendita nos llene, nos fortalezca, nos bendiga, Señor. Nos dé fuerzas para seguir adelante, Padre eterno. Que el enemigo no pueda, Dios amado, robar esta bendición de nuestra vida. Oh Dios amado, porque no tiene arte ni parte, Dios, en nuestra vida, en este asunto. Oh Dios, usted nos ha dado la victoria sobre él, porque solamente a través de su nombre, Padre, somos más que victoriosos, Padre eterno. Y sabemos que es un enemigo derrotado porque usted lo ha vencido. Oh, gloria a su nombre en esta hora, Padre. Podemos declarar, Dios, podemos declarar, Señor amado, que en usted hay poder, que en usted hay poder. Podemos gritarlo, Señor, que tenemos victoria en su nombre. Tenemos victoria en su nombre. Oh Dios, que toda aflicción se va en el nombre de Jesús. Que toda tristeza y todo desánimo desaparece, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a su nombre. Y que en usted hay libertad. Y que el gozo no termina con alabanza, Padre. Podemos seguir adorando su nombre con gozo y alegría, recibiendo su palabra, porque usted es santo, es nuestro alimento. Estamos sentados a la mesa esperando que usted nos sirva de esa palabra para comer de ella, Señor, y ser fortalecidos, ser alimentados con su santa y bendita palabra. Le adoramos a usted, le bendecimos juntamente con todo este pueblo que está reunido, Señor. Alabamos su nombre y le damos honras y glorias a usted, y en su nombre predicamos su palabra. Ayúdenos a hacerlo, para hacerlo bien, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, lo hemos pedido en el nombre de Jesús, su amado Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dicen los científicos y los expertos en este asunto que nosotros nos movemos en 4 dimensiones, dicen ellos: alto, bajo, ancho, y la otra que supuestamente ellos descubrió Alberto, ¿cómo se dice? Alberto Einstein. Oh, bueno, por ahí, ¿verdad? Que es, hermanos, el tiempo dimensional. Amén. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que existe otra dimensión, y que esta dimensión se conoce como la dimensión espiritual. Amén, amén, hermanos. Amén. Y con esta nosotros estamos completamente seguros de que sí existe. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. La dimensión espiritual. Aunque quizás estemos sujetos, hermanos, a estas 4 dimensiones que dicen que existen y que nos movemos en ellas, pero también estamos conscientes de que existe la dimensión espiritual, donde se mueven multitudes, hermanos, de ejército. Amén. O soldados, tanto, y son espirituales, tanto del bien como del mal. Amén. Que se están moviendo y se están librando batallas fuertes en el mundo espiritual. Hay una promesa del Señor, y esa promesa es que a sus ángeles envía para cuidarnos a nosotros. Y si Él envía a sus ángeles para cuidarnos, es porque nos va a cuidar de algo o de alguien. Amén. Y en lo espiritual se está librando esa guerra, porque tenemos un enemigo declarado que es espiritual, que nos quiere destruir todos los días. Quiere acabar con nuestras vidas. ¿Sí o no, hermano? Tantos problemas que llegan a la vida, y uno a veces se pregunta: ¿y por qué tanto? Si yo sirvo a Dios, si yo creo en Dios. Es por eso. Es por eso. Porque servimos y creemos en un Dios de poder. Nos van a atacar constantemente. El reino de Dios está sufriendo violencia constantemente, está sufriendo ataques del enemigo, porque no quiere que los que han entrado, humanos que han entrado a ese reino espiritual,
vuelen con Cristo. Amén, hermanos. Quieren detenernos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y es un mundo espiritual. Amén. Y el cual la palabra del Señor dice, hermanos, que solamente andando en el Espíritu o a través del Espíritu es que se puede discernir ese mundo espiritual. ¿Verdad que sí, hermano? Por ejemplo, 1 Corintios, si estaba conmigo ahí, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver si este es el texto que queremos leer. 1 Corintios 2, 14 dijimos, ¿verdad? Dice la Biblia, pero el hombre espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Pero el hombre natural, ¿sí, ¿verdad? Natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es que para poder percibirlas tenemos que estar en el Espíritu, y para estar en el Espíritu tenemos que estar en Cristo Jesús. Amén, dice la Biblia, porque para Él son locura. Amén. Para Él son locura. Hermanos, eso de estar de rodillas tanto tiempo, eso es locura para la gente que no conoce a Dios. Hermano, eso de gritar que Cristo viene, eso es locura para ellos. Pero nosotros que entendemos las cosas espirituales, para nosotros no es locura, es salvación. Tenemos que hacerlo, tenemos que entrar a ese mundo espiritual. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, y no las pueden entender, no las entienden, a menos que el Espíritu Santo llegue y toque la vida de ellos. Amén, hermanos. Porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos una batalla contra el enemigo y esa batalla la podemos librar solamente en el Espíritu. A través del poder, de la fuerza que el Espíritu Santo nos da. Hay muchas personas que quieren hacerlo a través de la brujería, amén, a través de la hechicería, a través de la magia, amén, hermanos, pero al final son engañados. Son engañados porque quieren entrar a ese mundo espiritual de esa manera. Amén, hermano. Y conocer esas cosas espirituales, pero vuelvo a decir, al final son arrastrados por esos espíritus que se mueven en ese mundo espiritual. Entonces tenemos nosotros que andar en el Espíritu para poder entender lo que nosotros somos. Aleluya. Somos hijos de Dios, un Dios que es espíritu. Y para adorarle a Él, la Biblia nos demanda poder hacerlo en espíritu y en verdad. Si no se hace en espíritu y en verdad, no podremos adorar a Dios de una manera efectiva. Amén, hermanos. Podemos darle una ayudadita o querer darle una ayudadita al Espíritu Santo y comenzar a mover el cuchumbo, ¿eh? Amén, hermanos. Pero así no se logra. Así no se logra. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede llenarlo y puede usarlo de esa manera. El Espíritu Santo le puede sacar en danza, glorificar su nombre, exaltar el nombre de Dios y tomar control de todo su ser. Yo creo en eso. Creo en el poder de la gloria de Dios. Aleluya. Dios lo hace, lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho con ustedes. Amén, hermano. Pero no podemos pretender querer agradar a Dios usando fuerzas humanas. No se puede. No se puede. No se puede agradar a Dios de esa manera. Amén, hermanos. Entonces, vuelvo a decir, la Biblia es clara. Dice que hay un mundo espiritual. Y para poder entender este mundo espiritual tenemos que andar en el Espíritu Santo. En el Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Ese mundo espiritual no se puede palpar humanamente. Amén, pero sí podemos entrar a Él a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque fuimos llamados y en este llamamiento también se nos dio armadura. O sea, no solamente fuimos llamados para salvación, sino que fuimos llamados para pelear también. A ser soldados del Señor. Pero ¿contra quién voy a pelear? Qué bueno fuera si me hubieran dicho que tenía que pelear contra mi mamá, mi papá o mis hermanos. Pues los puedo ver, hermanos. Pero se nos dijo que teníamos que pelear contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y este mundo está invadido por esos seres. Está invadido. Fuera
de estas 4 dimensiones que, vuelvo a decir, los hombres dicen que vivimos en ellas, fuera de esas 4 dimensiones está ese mundo espiritual que nos está rodeando, está atacando. Yo siempre he dicho, si el hombre sabe bien, hermanos, el hombre sabe bien que, ¿verdad?, con fumar, con tomar, con ingerir, consumir alcohol, se destruye a sí mismo, se destruye su cuerpo. ¿Por qué lo hace? Sencillo. Porque hay un mundo espiritual y hay demonios que le gustan estar dentro del hombre, dentro del ser humano, para controlarlo, porque ellos encuentran reposo ahí. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro del Génesis. Gloria al Señor. En el Génesis estamos en el capítulo 6. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿sí dice, verdad?, sobre la faz de la tierra. Cuando dice la Biblia que comenzaron, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, es la palabra hebrea Adán, seres humanos. Adán con M al final. Adán, seres humanos. Cuando comenzaron los seres humanos a multiplicarse sobre, ¿qué dice ahí? La faz de la tierra. Amén. Y les nacieron hijas. Esa palabra en el hebreo es banot o banot, que esto significa hijas de seres humanos. Amén. Hijas de seres humanos. Que viendo, dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, esa palabra hijos de Dios es la palabra hebrea Bnei Elohim, los hijos de Dios. Y hay una diferencia, porque no está usando la palabra Adán, sino que está refiriéndose a ángeles. Y esto es lo que antes, hermano, yo decía, no se podía entender. ¿Cómo era posible que algo espiritual pudiera unirse a lo carnal y poder tener relaciones sexuales? ¿Cómo es posible esto? Pero a través del paso del tiempo, hoy que la ciencia se ha multiplicado, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad?, se ha podido descubrir que el hombre, oiga bien, el ser humano, que es menos inteligente que estos seres. Amén. Porque la palabra daimon, esa palabra significa seres inteligentes. Amén. Amén, hermanos. Entonces, los mismos hombres pudieron alterar la genética. Amén. Han podido alterar la genética. Recuerdan que hace años la gran noticia que el hombre había podido clonar, y clonó una oveja, ¿verdad? Si no me equivoco, la oveja Dolly, algo así le llamaron. La pudieron clonar y era, o sea, un avance extremadamente grande. Pudieron clonarlo. Pudieron hacer un ser híbrido. Amén, hermanos. Es lo mismo que sucede cuando se cruza una mula, un burro con una yegua. Amén, hermano. ¿Qué es lo que sale de eso? ¿Qué cría sale? Una mula, ¿verdad? Una mula, ¿verdad? Y son híbridos porque no pueden procrear, no pueden reproducirse. ¿Sí me explico? Y eso es pecado, porque Dios dejó el orden desde el principio de la creación, cuando dijo que se reprodujera cada uno según su especie. Y cuando se trata de alterar la genética, se va en contra de lo que Dios ha establecido. Amén, hermanos. Se va en contra de lo que Dios ha establecido. Así es que ahora la persona o los hombres pueden hacer esos cruces. Amén. Por ejemplo, hay una página que se conoce como la granja de Frankenstein, algo así se llama, en donde explican cómo hacen las cosas, cómo pueden cruzar y pueden entrar a la genética y pueden quitar el gen que ellos quieran. Por ejemplo, estaban explicando cómo ellos podían hacer, ¿verdad?, de un pollo, un gallo, una gallina, lo que fuera, a producirla y que tuviera un crecimiento exagerado, porque siempre van buscando cómo poder vender, ¿no?, vender la carne de estos animales. Lo han hecho con las reses también. Entonces, y que descubrieron un gen el cual puede producir pollos enormes. Lo único que con las plumas ellos se sienten ahogarse,
porque es demasiado caliente por tanta carne que tienen. Entonces entraron a la genética, entraron al gen que produce las plumas y se lo quitaron. Así es que ahora hay aves que ya no tienen plumas. O sea, pueden degenerar la genética ya. ¿Sí me estoy explicando? Pueden entrar y poder poner genes humanos en una vaca y reproducir órganos humanos dentro de la res. Lo han hecho con las ovejas. Y ellos dicen, estamos conscientes que el día que querramos clonar o hacer un hombre oveja, lo podemos hacer. Y la pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? Porque el que está en control de todas estas cosas, o la organización que está en control de todo esto, no nos está permitiendo hacerlo todavía. ¿Amén, hermano? No lo está permitiendo hacer todavía, pero lo van a hacer. ¿Sí me explico? ¿A qué quiero llegar con esto? Que ahora los humanos, digo, ya no digamos el diablo y los ángeles, ellos conocen bien de este asunto y pudieron alterar la genética y sí lo hicieron. Sí lo hicieron. Dice la Biblia que viendo los ángeles caídos, los hijos de Dios, a las hijas de los hombres que eran hermosas, así dice, ¿verdad? Y dice, tomaron para sí, amén, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y esa palabra, tomar para sí, es tomar para poder procrear con ellas. El propósito de ellos era tener relaciones y poder procrear con las hijas de los hombres. Esto suena como a película de ciencia ficción, pero esto es una gran verdad. Lo estamos viendo. Y lo más curioso es que Jesucristo dijo que los tiempos que estamos viviendo serían como los tiempos de Noé. Igual, como los tiempos de Noé. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. En Job, capítulo 1, versículo 6, dice algo muy importante, hablando de esa palabra, hijos de Dios. Dice la Biblia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es la misma palabra, Benei Elohim, que se encuentra en el Génesis capítulo 6. Se dice que Satanás llegó y llegó con un grupo de ángeles que le estaban acompañando. Eso es lo que se cree de este versículo. Dice la Biblia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, si pasamos al capítulo 2, versículo 1, encontramos las mismas palabras. Dice la Biblia, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Mientras Job estaba sufriendo en la tierra por las cosas que estaban pasando en su hogar, en su familia, en el cielo estaba sucediendo algo extraño también. ¿Sí me explico? Se cree que el libro de Job es tan antiguo como el Génesis, que es de la era patriarcal, que no existía todavía la ley para ese tiempo cuando el libro de Job fue escrito. Y cuando ciertamente Satanás comenzó a atacar a este hombre para que blasfemara el nombre de Dios, al mismo tiempo llegaba al cielo a presentarse delante de Jehová. Amén. Mientras venía acá a la tierra y hacía lo que se le daba permiso que hiciera, al mismo tiempo subía y se presentaba delante de Jehová. Eso lo dice la Biblia. Amén, hermanos. Porque la primera vez Dios le da la autoridad que lo haga, y fue, y no sucedió nada. Job se mantuvo, ¿verdad que sí? Y luego en el capítulo 2, aconteció, dice la Biblia, que otro día. Amén, hermanos. Ahora, vuelvo a decir que si la palabra que estábamos buscando eran los hijos de Dios, los Benei Elohim, la encontramos en este versículo, como encontramos también en el capítulo y versículo que estuvimos estudiando esta semana. El Job 38, versículo 7. Si usted va conmigo, por favor, ahí. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Dice la palabra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, los Benei Elohim. Para este tiempo, cuando se estaba creando el universo, nosotros no existíamos, los seres humanos no existían. Entonces, no podemos creer, ¿verdad?, de que se está refiriendo en el Génesis 6 a los seres humanos.
Porque hay dos teorías, dice la palabra de Dios, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Alababan y se regocijaban. El versículo 8 dice, vamos a ver, vamos a ir al versículo 6. Al versículo 6, ya leímos el versículo 7. Dice, ¿sobre qué está fundada su base? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí a los hijos de Dios o a los ángeles también se le llama estrellas. ¿Verdad que sí? Estrellas. Estrellas del alba, y luego también se le llama hijos de Dios. La misma palabra que nosotros ya leímos en Génesis capítulo 6, que viendo los hijos de Dios. O sea que no se está refiriendo, vuelvo a decir, a los seres humanos. Amén. Existe, ¿verdad? Porque por mucho tiempo se ha defendido, hermanos, entre la teología cristiana, entre los cristianos, que el planeta Tierra nada más tiene 6,000 años de antigüedad o de haber existido, pero en realidad ese tiempo solamente lo tenemos nosotros, los seres humanos. Amén. Porque el Génesis capítulo 1, verso 1, dice que en el principio Dios creó. Es la misma obra que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando vino sobre nosotros, nos cubrió y nos hizo nacer de nuevo. Porque eso es lo que dice Jesús, que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Amén. Es la misma obra que se efectuó en la Virgen María cuando concibió en su vientre al Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá, dice. Las mismas palabras que encontramos cuando Jesucristo lloró frente a Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, lamentándose, ¿verdad?, de la ciudad y de sus habitantes. ¿Cuántas veces quise yo recogerte como la gallina recoge sus polluelos? Amén. Por eso es que el Salmo 91 también nos enseña que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Esto habla de empollar o incubar para nacer de nuevo. Aleluya. Y es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas en esa obra recreadora nuevamente. Y separa la expansión, que a uno se le llamó cielos y al otro se les llamó mares. En la creación, en el Génesis, nosotros podemos ver esto. Amén, hermanos. Pero hablemos acerca del ataque de Satanás a la genética. Porque hubo un ataque feroz, fuerte. Porque vuelvo a decir, en el Génesis capítulo 3, versículo 15, hay una promesa. Amén. Esa promesa de un Salvador. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Amén. Y cuando hablamos de simiente, esa palabra se tradujo de la palabra semen. Amén, hermanos. Y aquí ya estamos hablando de genética también. Amén, hermanos. Pero vamos a ver, vamos a estudiar esto. Yo decía que ahora, hoy en día, hermanos, con los aparatos que tienen, la ciencia, cómo ha crecido en gran manera, ahora pueden manipular los genes. Yo les explicaba acerca de esto. Pueden modificar el sistema inmunológico, como le llaman ellos. Lo pueden modificar, porque es lo que impide de que una especie se pueda cruzar con otra especie. Amén. Pero lo están logrando, porque pueden separar estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora le llaman medusa. Nosotros les damos otro nombre. En el mar, esas se ven como pelotas de agua, bolas de agua, pero que tienen vida. Medusa. ¿Verdad? Eso lo han podido, el gen de estas cosas que se ven todas raras, las han podido cruzar con un conejo. Es tremendo lo que están logrando, hermano. De tal manera que como estas cosas cambian de color, el conejo ahora es fosforescente, que al apagar la luz el conejo brilla, porque han cruzado la genética. Tan raro esto y que cuesta creerlo, pero investiga y se va a dar cuenta. Es tremendo esto. Amén. La palabra de Dios dice
que cuando el abismo se abra, que están ahí encerrados estos espíritus que abandonaron sus cuerpos, dice que salen y su apariencia es pelo de mujer, dientes de león y cuerpo de escorpión. Esto está raro, hermano. Eso es raro. Pero existe. La Biblia nos enseña. Ay, que ahí estás hablando simbólicamente. ¿Quién dice? Es que ahí pues un suponer. ¿Quién dice? La Biblia lo dice de esa manera. Y van a atormentar a los seres humanos. Son seres raros que han existido. Están encerrados y van a salir de ahí. Por eso el consejo es: no nos quedemos, hermano. No nos quedemos, mejor estemos con Cristo allá alabando y glorificando su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ellos dicen que pueden modificar el sistema inmunológico de una vaca y de un hombre y formar lo que ellos le llaman un micromosoma. Algo así le llaman ellos. Pueden formar esto del gen de una vaca y del gen de un ser humano. Dicen que pueden crear órganos dentro de una vaca dicen ellos, preparándolos para invasiones de enfermedades que quizás la medicina no va a tener cura para ellos, pero nosotros podemos crear órganos dentro de un animal. Por si se necesita estos órganos, entonces podemos ocuparlos. Y lo están haciendo. Lo están haciendo. Esto es tremendo. Pueden crear, según ellos, un cromosoma humano en un animal, porque ellos dicen que las células madre se pueden transformar en cualquier parte del cuerpo. ¿No? Los expertos hablan acerca de lo que es, ¿verdad?, de las células madres que pueden aplicarle en cualquier parte del cuerpo y pueden adaptarse perfectamente, no importa en qué parte del cuerpo se pongan. Y esto es lo que están manipulando, lo mismo que pasó en el capítulo 6. Pero ahí la ciencia, no, es que no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de seres espirituales que podían manipular la genética. Si hoy el hombre asegura que puede crear seres humanos, mitad humanos y mitad animales, entonces podemos pensar en es tanta mitología que existe hoy. Usted sabe, por ejemplo, los griegos son los que más se conocen, la mitología griega, por ejemplo, el centauro, mitad caballo y mitad humano. Algo increíble. Eso es nada más ciencia ficción, según lo que la gente dice. Pero ahora los científicos están diciendo que pueden clonar a un hombre con un animal. Pueden cruzarlo. Y que tienen temor que es lo que pueda salir, porque será un ser híbrido, según ellos. Amén. Yo solamente puedo decir, nos estamos acercando al rapto de la iglesia. ¡Aleluya! Cristo viene, hermano, por el pueblo. Cristo viene por nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si regresamos al Génesis capítulo 6, versículo 2. Y yo decía que en este texto hay dos teorías, ¿verdad?, acerca de lo que dice el versículo 2. Yo quiero que vayamos ahí, por favor. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. La primera teoría es de que estos hijos de Dios que habla la Biblia son los hijos de Set. Si vamos al capítulo 4, versículo 25, por favor, al versículo 26. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Y aconteció de nuevo, conoció, así dice, ¿verdad? Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Esto significa sustitución, ¿verdad? Así dice ahí. ¿Okay? Sustitución. Porque ella dijo que el hijo se le había sustituido por aquel que mató Caín. Siempre vuelvo a decir, la Biblia dice que ellos se salvaron engendrando hijos, pero no solamente procreando, sino esperando la promesa que Dios les había dado, esperando a ese Mesías. Y ellos dijeron, es varón, entonces Dios me ha sustituido. Es la promesa de Dios. Siempre estaban esperando esa promesa. Amén. Pero dijo, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Qué dice el siguiente versículo? Vamos a ver. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, en la versión, ¿verdad?, o la teoría que se tiene acerca de esto,
que los hijos de Dios que se menciona en el capítulo 6, versículo 2, se está refiriendo a esto, a la descendencia de Seth y de Enos. Pero ahora yo le voy a decir algo, y que las hijas de los hombres se está refiriendo a las hijas de Caín. Amén. Que las hijas de Caín, de un malvado, ¿verdad? De un perverso, y estos, los hijos, los descendientes de Seth y Enos, que eran los que comenzaron a invocar el nombre de Jehová, que eran los hijos de Dios. Pero yo le puedo decir algo, si una mujer, un hombre bueno, digamos, si una mujer mala, asesina, un hombre asesino y una mujer buena se unen para poder procrear, ¿nacen gigantes? No. No nacen. Amén. No nacen. Amén. Nacen seres humanos normales. Amén. Sí, amén. ¿Sí me explico? Amén, amén. Es que como ese hombre es malo, es perverso y la mujer no es así, peligra que le nazca un gigante. No se puede. Tuvo que haber habido algo. Amén. Y esos hijos de Dios, como hemos visto a través de la Biblia, no se está refiriendo a los seres humanos. Esta teoría fue aceptada fácilmente por Agustín de Hipona, por Crisóstomo y Jerónimo y congregaciones conservadoras para ese tiempo. Lo aceptaron y dijeron, no, es así, son los hijos de Seth y Enos, ¿verdad?, de esa descendencia, y las hijas de Caín. Pero está la otra teoría, porque en este caso ellos no tuvieron, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice la Biblia, y subieron al Negev, y dice la palabra, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban, ¿cómo? Aimán, ¿así? Bueno, y luego dice Sesai y también Talmai, ¿verdad? Hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoar en Egipto. Esta ciudad tiene bastante tiempo, tenía bastante tiempo. Ahora, vamos al otro versículo que dijimos, que era el versículo 28, ¿verdad? Dice, mas el pueblo que habita allá, mas el pueblo que habita aquella tierra es, ¿cómo es? Fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahí los vieron, ¿verdad? Ahora el siguiente versículo, versículo 33, dice, también vimos allí, ¿qué vieron? Gigantes. Esta palabra en el hebreo es Nefilim, y esto significa seres caídos. ¿Por qué le llamaron seres caídos? Porque no eran de esta tierra, hermano. Sí, amén. Amén. Cuesta creerlo, ¿verdad? Así como me ven ustedes, y yo siento que... Pero la Biblia lo enseña, hermano. Jesucristo dijo, yo vi a Satanás. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué? Caer. Y esa palabra, los Nefilim, significa los seres caídos. Amén, hermanos. Amén. Y dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿cómo era? Como langosta. Amén. Y así les parecíamos a ellos. Hay fósiles de estos seres que fueron encontrados inmensamente grandes. Amén. Que uno de nosotros le puede llegar tal vez arribita de las rodillas, porque eran inmensos. Eso dice la Biblia. Amén, hermanos. Y esto es real. ¿Cómo podemos decir que esto no existieron cuando hay evidencia científica? Amén. Sí, amén. Amén. Cuando hay fósiles descubiertos, huesos de estos habitantes de la tierra. Amén. Amén. Ciudades que ellos formaron, que ellos crearon, que hasta el día de hoy los que estudian estos asuntos no se explican, dicen ellos, cómo los seres humanos pudieron crear semejantes construcciones. Es que no fueron los seres humanos. Aleluya. La pregunta es, ¿quién les dio tanto nivel perfecto a los egipcios para construir las pirámides y que estuvieran apuntando a la constelación de Orión o al cinturón de Orión? Nosotros, recuerdo allá en El Salvador, cuando estábamos pequeños, nos acostábamos en la noche a ver las estrellas y veíamos 3 estrellas en línea, decíamos el rey. Ese es el rey, ahí está la corona, es la constelación de Orión. Y esas pirámides están directamente a esas estrellas.
Amén. Y como una de estas pirámides, que no solamente tiene 4 esquinas, tiene 8 esquinas, que solamente en un tiempo del año se puede ver por la sombra que produce el sol en ella. ¿Quién les enseñó a hacer eso? ¿Quién les enseñó de astronomía? Esa es la pregunta. ¿Quién les enseñó a apuntar a esas constelaciones? Esa es la pregunta, hermano. Tenían que ser seres que sabían muy bien acerca del espacio y de las cosas creadas allá arriba. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. A estos seres se les conoce como sasomeos. Esto lo enseña Deuteronomio 2:20. Se les conoce también como anaseos, número 13:33. Se les conoce como jebuseos en Josué 10:13. Se les conoce como amorreos en Amós. Incluso se menciona acerca de ellos, capítulo 2, versículo 9. Y todos estos habitaban la tierra donde Dios llevaba a su pueblo. Amén. Qué curioso es que se tomaron posesión de la tierra que Dios había escogido. Y Dios tuvo que vencerlos y tuvo que sacar a esos gigantes de la tierra donde iba a llevar a su pueblo. Sí, amén. El reporte de aquellas personas era: vimos gigantes que nosotros, a nuestro parecer, parecíamos langostas. Sí, amén. Y ahí lo estaban inventando, hermano. Esa es la realidad. Sí, amén. Tenían temor, nos van a comer vivos. Ese fue el reporte que dieron. ¿Sí o no, hermano? Bueno, quiero que vaya conmigo usted. Sí, amén. Vamos a ver, Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Gloria a Dios. Alabamos al Señor todavía, hermano. Dice, y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos. ¿Cuántos eran? 24 por todos. ¿Dios nos hizo así? No, hermano, Dios no nos hizo así. Es que la genética fue alterada. A nosotros Dios nos dio 5 dedos en cada mano, ¿verdad? 10 en las dos. Cuéntese bien, hermano. 10 en las dos y 10 en los pies. Así nos hizo Dios. Dios nos hizo perfectos. Porque el número 5 tiene algo muy importante. Cuando se descubre la numerología de la Biblia, lleva un significado muy importante. Y Dios hace todo perfecto. Amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Y estos seres, estos gigantes que dice la Biblia, tenían 6 dedos en pies y manos, 24 por todos. Y eran descendientes de los gigantes, de los caídos. Amén, hermanos. De los seres caídos, ¿verdad que sí? Deuteronomio capítulo 2, verso 20 y verso 21. Tenemos, hermano. Por tierra de gigantes fue también, así será. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella, ¿quiénes? Gigantes, en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Ahora el versículo 21, esta palabra sonsomeos quiere decir, o significa despiadados, malvados, perversos. No tenían respeto ni a los seres humanos, mucho menos a Dios. No tenían respeto a Dios. Eran perversos. Por eso es que ella dice que eran hombres de renombre, y no por lo bueno que eran, era por lo perverso, lo malo que eran. Amén, amén, hermano. Dice, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron, dice, ¿verdad? Sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Amén, hermanos. Deuteronomio, pasamos al capítulo 3, versículo 11. Deuteronomio 3, 11. Ahí estamos ya. Dice la Biblia, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. ¿De qué era? Porque de madera peligra que se quebrara. Era de hierro. Amén, hermanos. De hierro. No está en Rabá,
de los hijos de Amón. Ahora, dice, la longitud de ella es de 9 codos. Ahora, imagínese usted una medida así. Un codo es desde acá hasta la punta de los dedos. 9 veces esto, para arriba. A ver, yo digo que pasa este techo. Amén. ¿Cuántos codos tendrá, hermanos, desde el piso al techo? ¿O cuántos codos hace 1 metro? 2, ¿verdad? Imaginemos qué altura tenía. Porque si la cama era grande es porque el que dormía ahí era grande también. ¿Verdad que sí, hermanos? La longitud de ella era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Aquí vemos seres extremadamente grandes. La pregunta es, ¿Dios los creó así? No, alteraron la genética humana como lo están haciendo hoy, porque la Biblia se cumple. Amén. La Biblia dice que será como en los tiempos de Noé y lo estamos viendo. Amén, hermanos. Lo estamos viendo. Cada vez vamos a ver más criaturas raras que les toman video, que les toman fotos y sin saber qué son. Amén. Sin saber qué son. A lo mejor van a decir, son marcianos. Yo puedo decir, son experimentos que están haciendo con la genética. Amén, hermanos. Claro que no negamos la existencia de esos seres que vinieron a esta tierra y que ahora, ¿verdad?, aparecen en platos voladores y se aparecen de diferentes maneras, porque no podemos negar la existencia de ellos. Antes decía, no, eso es mentira, se la inventaron. Hermanos, hay evidencias reales. ¿Quiénes son? Ah, vienen de Marte. No, son seres caídos. Son seres caídos. Saben y entienden según los tiempos, así como nosotros entendemos que la venida de Cristo está cerca. Lo creemos, hermanos. Gloria al Señor. Alabamos al Rey. ¿Verdad que sí? La segunda teoría es que los hijos de Dios son los ángeles, y esto estamos explicando, que no guardaron su dignidad. Vamos a ir a Judas capítulo 1, versículos 6 y 7. Alabamos. Dice la palabra, y a los ángeles que no guardaron, ¿qué no guardaron? Su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y esta palabra morada significa cuerpo. Ayer explicábamos esto. ¿Qué es lo que somos nosotros? Templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando habla de morada acá, está hablando de cuerpos. O sea, que esos cuerpos angelicales, ellos los abandonaron para tomar cuerpos con los cuales podían unirse a las hijas de los hombres. Y así degenerar la genética humana. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuál era el propósito del enemigo? Recuerden lo que Dios había dicho, que de la simiente de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza. Y eso era lo que él no quería. Ese Mesías no iba a ser un deforme, no iba a ser un gigante. Y él quería deformar la genética para que no naciera. Ese era el propósito. Amén. Amén, hermano. Pero los planes de Dios nadie los puede detener. Amén. Nadie, ni el mismo diablo, hermano, puede detener los planes de Dios, porque Dios es soberano. Gloria a Jesús, aleluya. Le alabamos a Él. Gloria a Dios. Dice, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Si Dios no los encierra, nos hubieran hecho pedazos. Sí, amén. Fueron seres despiadados. Y el propósito era destruir la raza humana, comenzando en meterse a la genética del ser humano. Amén, hermanos. Sigue diciendo la Biblia, y entendemos que lo que el versículo 6 dice, está hablando de un pecado sexual de estos seres. ¿Por qué? Porque este versículo lo confirma. Sigue diciendo, como Sodoma, como está comparando, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, ¿de qué? De la misma manera, volvemos al versículo 6, por favor. Volvemos al versículo 6. Dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el
el juicio del gran día, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, esos ángeles caídos, que abandonaron su cuerpo, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, ¿qué? Contra naturaleza, porque era contra naturaleza que un ángel se uniera a los seres humanos. Era en contra de naturaleza, el mismo pecado que se efectuó en Sodoma y Gomorra. Recuerde que cuando aquellos ángeles llegaron, eran tan hermosos que aquellos hombres, cuando lo vieron, querían conocerlos. Sí, amén. Cometer un pecado contra naturaleza. Sí, amén. Amén, hermanos. Tener relaciones con ellos, eso es lo que querían. Y por eso compara tanto a los ángeles que abandonaron su morada como las ciudades de Sodoma y Gomorra, que dice que fornicando e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así dice la Biblia, ¿verdad? Amén, hermano. Aleluya. Esta teoría fue estudiada en un tiempo por un hombre, un filósofo conocido como Filón, y también alguien que hemos estudiado en la historia del cristianismo, que se conoce como Clemente de Alejandría. Si los que han venido los lunes saben de qué estoy hablando. Y mucho tiempo antes de ello fue estudiado por alguien que se conoció como Enoc en la Biblia, porque Enoc vivió previo al tiempo de los gigantes. Amén. Amén, hermanos. Amén. Lo creemos, hermanos. Sí, amén. Judas, capítulo 1, versículo 14. Vamos al versículo 14. Dice la Biblia: de esto también profetizó, aunque muchos teólogos dicen que no se está refiriendo al mismo Enoc que fue llevado al cielo, ¿verdad? Que desapareció. Dicen: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí Judas está citando, ¿verdad? A un libro que había escrito este hombre llamado Enoc, que no entró en el canon de las Escrituras porque no se consideró inspirado por el Espíritu Santo. Y lo hemos visto y no lo encontramos en la Biblia, no está, como muchos otros libros. Pero muchos de ellos, por ejemplo, si hablamos, hermanos, de los libros de Macabeo, primera y segunda de Macabeo, que está en la Biblia católica, cuando usted lee, es una historia que en realidad sucedió. Es un libro histórico, pero no inspirado por el Espíritu Santo. Y este libro lo cita a alguien inspirado por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Me gustaría leerles un versículo del libro de Enoc, del capítulo 8. Estamos conscientes que no es un libro inspirado. Estamos seguros, ¿verdad? Amén. Okay. Pero quiero leerles el capítulo 8 y el versículo 1. Dice de la siguiente manera. Dice: y Asael, que está hablando de uno de los seres caídos, de los vigilantes, como se le conoce en ese libro, dice: y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre. Amén. Y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. Amén. Aquí, según este libro, fueron los demonios que enseñaron todas esas cosas. Y la gente anda ahí, ¿verdad? Que parecen el demoniado de Gadara cuando se oye un montón de cadenas. Amén, hermanos. Sí, amén. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Y también dice: y a las mujeres les enseñó sobre el antimonio, esas cosas, esas rayas que se hacen así en los ojos. Antimonio. Amén. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, y dice: y el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas, lo del pelo. Amén. Amén. Aleluya. Fíjense que este libro no es inspirado. Amén. Gracias a Dios, dicen muchos. Que no es inspirado. Gracias a Dios. Porque según acá, según este libro, Asael fue el que enseñó todas estas cosas. Y ahora nosotros venimos a llegar, hermanos y hermanas, con esta clase de cosas. ¿Qué nos da a entender esto?
Hay hermanos que pueden haber animalitos por ahí. Poderoso Dios. Amén. Amén, hermanos. Quizás esto suena fuerte, pero esto no viene de Dios. Porque el propósito del enemigo es deformar la imagen de Dios. Amén. Desde el principio que entró a la genética humana, quiso deformar la imagen de Dios que Dios dejó en nosotros los seres humanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y de esa manera les comenzaron a enseñar. Y pudiéramos leer, porque del capítulo 6 de ese libro en adelante, hermanos, habla grandes cosas que podemos entenderlas ahora lo que estamos viendo nosotros en estos tiempos. Amén. Es tremendo. Amén. Y hoy parece tan normal todas estas cosas. Aleluya. Amén, hermanos. Pero si esto fuera cierto, su origen es diabólico, satánico, ¿y qué más podemos decir? Del mismo infierno. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque Dios vio que nosotros no necesitábamos estas cosas. Porque Él nos dio, dice que nos hizo a su imagen. Y a los únicos seres que hizo así. Él creó a los ángeles y los hizo preciosos, hermosos. Pero con los seres humanos dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Así Dios nos hizo. A cada uno de nosotros. No perdamos la imagen que Dios nos ha dado. Amén. Amén, hermanos. Porque vuelvo a decir, esto viene de culturas muy antiguas. Amén. Amén. Ah, no es que esto es para embellecer. ¿Embellecer qué? Aleluya. Si somos bellos en el Señor, hermano. Y no necesitamos de estas cosas. Gloria a Dios. Amén, hermano. Con esto nosotros no queremos decir, o yo no quiero decir que usted no se va a arreglar decentemente. Amén. Yo no puedo venir con pijamas aquí, hermano, todo despeinado, ni usted con pata de dormir, toda despeinada. No, Aleluya. no se puede. Amén, hermano. Amén. No podemos andarnos sin bañar, la gente se nos va a correr. No se puede. No se puede hacer esas cosas. Dios nos ha dado inteligencia para arreglar su cuerpo, su templo. Pero de acuerdo a Dios. Amén. De acuerdo a las directrices que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, si vamos a 2 de Tesalonicenses, y aquí terminamos porque llegamos a las 7 y tenemos el evento muy precioso también que celebrar. Gloria a Dios. 2 de Tesalonicenses 2:7. Dice la Biblia, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Volvemos a leerlo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y en este versículo, esa palabra se traduce del griego antinomos. Y esa palabra antinomos significa anarquía, significa rebeldía. ¿Ven, hermano? O sea, que en estos tiempos se están moviendo espíritus de anarquía, de rebeldía contra toda autoridad. Amén. Hoy se hace bien normal, hermanos, que un hijo le suene la cara al padre. Amén. Rebeldes, que les contesten mal, que no hagan caso. Una rebeldía, tanto, hermanos, en la autoridad familiar que Dios ha dejado, como en las autoridades, las leyes que están establecidas también por Dios. Hay una rebeldía, y este espíritu lamentablemente está entrando a las congregaciones también. Espíritu de rebeldía. La gente quiere hacer lo que ellos quieren hacer, que nadie les diga nada, y no se puede. Detrás de todo esto hay seres espirituales que están dominando, están queriendo gobernar la vida de las personas. Hay que reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Porque Dios es poderoso. Dios es grande. Y vuelvo a decir, Jesucristo dijo que estos tiempos del fin serían como los tiempos de Noé. Y no solo hablaba, bueno, el estilo de vida que se llevaba ahí, era el mover espiritual que se estaba llevando en esos tiempos. La genética había sido contaminada. Dios dice que se arrepiente de haber hecho ser humano sobre la tierra, porque toda carne, toda carne había corrompido su camino. Porque estos ángeles caídos no solamente, hermanos, se unieron contaminándose y pecando contra las hijas de los hombres, sino con los mismos animales también, alterando la genética de ellos. En el orden que Dios dejó,
el mono sigue produciendo monitos. Amén. 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 La vaca, vaquitos. Todo sigue en el orden de Dios. El hombre quiere interferir el hombre quiere interferir ese orden. Que se esperen lo que van a crear. Amén, hermanos. Y cuando hablamos de seres híbridos, como lo que hablamos de la mula, son seres rebeldes. Eso es lo que el hombre quiere hacer. Pero nosotros tenemos una promesa gloriosa, que Cristo viene por nosotros, que Él nos va a levantar de esta tierra. Amén, hermanos. Y que Él nos va a librar de los juicios que vienen sobre este mundo. Hay promesas de vida eterna y nosotros creemos en esas promesas fielmente. Mantengámonos fielmente a Dios. Y nunca vayamos en contra naturaleza o contra natura. Nunca. Aleluya. Amén. Referente al sexo entre parejas, Dios ya dijo cómo son las cosas. Poderoso Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque si las cosas van en contra de esto, vamos violando lo establecido por Dios y le vamos abriendo puerta a animales que van a entrar. Amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Aleluya. Que van a entrar para destrozar, para destruir la vida del ser humano. Póngase sobre sus pies y le vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos toda la honra y toda la